Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo. Estamos en una emisión más de Cinema Gaming. En esta ocasión vamos a estar platicando también con Mario, que nos acompaña. Vamos a platicar de dos temas muy interesantes. Uno de ellos es el juego de Tetris y otra va a ser nuestra visita al evento de Gamergy que se llevó a cabo en Expo Santa Fe. La semana pasada ya les habíamos platicado un poquito de ello, pero ahora les vamos a traer los detalles y un poquito de imágenes al respecto. Le doy la bienvenida a Ricardo y a Mario. Mario, cuéntanos un poquito de qué vamos a platicar. Hola, pues me da mucho gusto estar aquí. Pues vamos a hablar de Tetris, el videojuego y la película que salió hace unos meses en el sistema de streaming de Apple TV Plus. Bueno, el videojuego, pues todos lo conocen, fue creado en 1985, proviene de la entonces Unión Soviética y era famoso en esos tiempos. Por eso yo recuerdo que cuando era niño, la primera vez que vi Tetris fue para el NES, el Nintendo de 8 bits, y era la versión de Tengen, que era otro nombre que usaba Atari para publicar juegos en el NES, para que no se viera así la competencia publicando, ¿no? Pero bueno, y como podemos ver en la película, que es sobre cómo Nintendo logró los derechos para traer Tetris al resto del mundo, tanto en consolas como en consolas portátiles, esta versión terminó siendo ilegal y Nintendo sacó la suya propia. No sé tú, Rodrigo, ¿cuál fue la primera vez que viste Tetris? Pues no recuerdo exactamente, pero seguramente fue en una maquinita, en una arcade, las chispas que se llamaban antes, y eventualmente en alguna consola de videojuegos, pero pues se me hace más familiar el juego o sea, no tanto por en exactamente en qué consola jugarlo, sino por la pura experiencia de jugarlo. Un juego como bastante sencillo y que tenía como diferentes opciones de jugarlo. En algún momento recuerdo también en Game Boy haberlo visto, no del todo tal vez haberlo tenido, pero sí jugarlo en algún momento, eso que te pasan las consolas. ¿Tú, Rich? Pues yo el primer contacto que tuve con Tetris fue justamente la versión de Game Boy, que es la que, pues vamos a decir, es como que el objetivo de la película, ¿no? Sí. Sacarlo en este sistema portátil. Me acuerdo que de niño me prestaron un Game Boy y nada más me prestaron ese cartucho porque me decían que nada más era, bueno, el amigo que me lo prestó era, nada más decía que nada más tenía ese juego. Entonces, fue justo ahí donde lo conocí y ya después me enteré de que muchos de los, vamos a decir, bundles que te vendían de Game Boy, de la primera versión de Game Boy, todos incluían Tetris, ¿no? Porque pues, Sí. era como que el juego que querían impulsar para que pues, se vendiera la consola. Entonces, pues por eso casi todo el mundo, los que tenían Game Boy, pues también tenían Tetris por eso, ¿no? Pues fue ahí donde lo conocí. ¿Y les gustaba o no? Pues estábamos, bueno, honestamente, por ejemplo, entre mi círculo de amistades, pues decían que pues era un juego sencillo, que pues como no tenía muchas animaciones o no tenía vamos a decir, gráficos espectaculares para la consola, pues a muchos no les llamaba la atención. A mí lo que pasaba con ese juego es que era muy adictivo. O sea, nada más empezabas a jugar como unos 5 minutos y te querías seguir. Me decías, no, otros 5 minutos, ¿no? Y otros 5 minutos y así te la seguías. Entonces, pues sí, era un juego muy, muy adictivo. ¿A ti, Mario, te gustaba? Esa primera versión que jugué en NES, no, porque, o sea, no, estaba con muchas personas, ¿no? Y, o sea, lo jugué como un minuto y no podía agarrarle bien la onda. Pero ya después, cuando jugué la versión de Game Boy, años después, pues ya como que hizo clic y dije, no, pues sí puede ser muy adictivo. Sobre todo que la versión de Game Boy fue la primera que agregó la música clásica, ¿no? Que es una
una melodía tradicional rusa llamada Korebeiniki, que el programador japonés de Nintendo se la agregó a la versión de Game Boy. Ya saben cuál es, ¿no? La que es porque las versiones anteriores de Tetris en PC no tenían esa icónica canción, entonces fue hasta, yo creo que la música le ayuda a darle ese click, esa te ambientaliza muy bien estás en Rusia del siglo XIX, y pues ahí fue cuando ya hizo click el juego. Y también la velocidad y el cambio de música, por la velocidad en función de cuando iban saturando los niveles. El hecho de que la música fuera más rápida también le añadía muchísima tensión. Sí. Exacto, sí, porque es un juego que entre más vas avanzando se va haciendo más difícil, aumentando la velocidad en que caen las piezas. Pues nos sorprende este año con la versión de la película que trata de toda esta historia que resumió muy bien Mario, y nos dio la oportunidad cuando empezamos a reflexionar acerca de qué juego platicar y más o menos qué nos parecía interesante compartir. El hecho que también hay una versión basada en un documental de la BBC de Londres de 2004, me parece. Sí, 2004. Más o menos, ¿cómo llegamos a platicar de Tetris? Pues como juego bastante sencillo que pareciera que no tuviera como mucho de qué hablar al respecto si no tienes el conocimiento de todos estos acontecimientos históricos que se dieron, que no fueron menores, que se dio y que cruzó a lo largo de pues un cambio político internacional bastante trascendental, relacionado incluso con las licencias de los videojuegos, con la apertura de estos videojuegos al mundo entero y de las disputas que se daban a partir de pues la búsqueda de los derechos intelectuales de esta incipiente en su momento tecnología, que no tenía todavía como muchos parámetros de referencia y que pues se permeaban a diferentes dispositivos, diferentes, pues lo que ahora conocemos ya como comúnmente como softwares, pero pues también sobre derechos de autoría, de uso por suelo, depende del país en el que estaban. Y haciendo búsquedas en YouTube acerca de la historia de los videojuegos para platicar de los juegos anteriores de los que hemos platicado en Cinema Gaming, entre ellos Another World y Spider-Man, YouTube nos empezó a bombardear con otros tipositos históricos, entre ellos el documental de la BBC, que yo le comenté a Ricardo como un descubrimiento mío. Yo en realidad no sabía qué había pasado, solamente empecé a ver el documental y lo primero que empecé a ver fue pues esta descripción de la problemática de aquellos tiempos de conflictos de la ex Unión Soviética y de aquel diseñador que con un sistema bastante sencillo había diseñado uno de los juegos más pues sí, icónicos hasta la fecha. Hay una gran diferencia entre la narración de la película. ¿Les parece si les platicamos un poquito de nuestra impresión sobre la película? Luego vamos un poquito al documental y ya podemos pasar al siguiente tema. Yo no sabía de la película hasta Ricardo me dijo, oye, sí estaría muy bien hablar de Tetris, yo tengo muchísimas ganas de ver la película. Y ya cuando yo le comenté a Mario que estábamos platicando de esto, pues también hubo muchísimas inquietudes al respecto, sobre todo aspectos puntuales que nos va a compartir también. Entonces, no sé, ¿quién de los dos quisiera empezar a platicar de su impresión de la película? ¿Qué les gustó? ¿Qué no? ¿Qué sí? Pues, bueno, por ejemplo, en mi caso, previo a ver la película, cuando me enteré que iba a haber una película basada en toda la historia de, ahora sí que lo que tuvo que pasar el protagonista, Henry Rogers, para poder licenciar el juego en otras partes del mundo, pues inmediatamente llamó mucho la atención porque ya me había enterado desde antes sobre la historia de todo lo que había pasado esta persona,
O sea, amenazas de muerte, ¿no? Hasta incluso amenazas a su familia. Golpiza. Entonces, cuando ¿Putizas, me enteré de la... Golpiza, sí lo agarran a golpes, ¿no? Golpiza. Sí, se lo agarran a golpes. Sí. Y entonces... Pues sí, da una putiza que le ponen. Sí. Entonces, cuando me enteré de la película, dije, esto va a ser como una película de esos thrillers de espías, así muy, muy, muy tensa. Y efectivamente, cuando vi la película, pues inmediatamente es lo que te transmite, ¿no? O sea, creo que no hay momento en la película en la que no quieres despegarte del asiento y pues ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a este cuate? ¿Qué le va a pasar al juego, ¿no? Y luego todavía muchísimo más cuando pues, llega el protagonista a la Unión Soviética, pisa suelo ruso y pues no, ahí siento que es de los momentos más tensos, ¿no? El saber de que pues esta persona se atreve a ir a ese país sabiendo de que todo extranjero es enemigo, ¿no? Uh-huh. Entonces... arriesgó la vida. Sí, orillado también por la gran inversión que había hecho, porque no fue nada más lo voy a hacer, o sea, él hizo una gran inversión, vendió su casa por unos derechos que él creía suyos y quería invertir para pues que rindiera fruto, y se encuentra con que pues no, que hay una controversia por mentiras e intrigas que se generaron al respecto. Entonces, por una parte creo que no le quedaban muchas opciones. Sí, no. Y bueno, se ve toda esta dramatización que hace un estudio de Hollywood, que seguramente le exageran unas cosas. El cambio que hacen más importante, yo creo, es la apariencia física de Hank Rogers, porque era un holandés de ascendencia de India, entonces moreno, pero en la película pues es un galán güero de ojo azul, interpretado por Taron Egerton, famoso por la serie de Kingsman y Rocketman, la biografía de Elton John. Entonces, bueno, ahí yo creo que es el cambio más notable que le dan. Y lo que más a mí me gustó visualmente es toda esta overlays que ponen de fichas de Tetris, que aparece desde el póster hasta en varias escenas de la película. La música, que toma muchos éxitos de esa época, de los 80s. Por ejemplo, al final, en los créditos, pues hay un remix del tema de Tetris con este hit de los Pet Shop Boys, Opportunities, cual se me hizo, o sea, de lo que habla la canción, de vamos a hacer mucho dinero, queda ideal para la película. Y hay cosas también que están un poco choteadas, como por ejemplo la canción que usan de Waiting for a Hero de Bonnie Tyler, la que va así de I'm waiting for a hero. Hasta Shrek la ponen, decía, ¿no? Ajá, desde Shrek todas las películas casi la han puesto. Ajá. Y en esta la ponen dos veces, una la versión en japonés cuando van en Japón y otra la versión rusa cuando están en Rusia. Y luego algo que me pasó fue que el día que vi esa de Tetris fui a ver la de Mario Bros después y también la ponen ahí. Entonces, bueno, por un lado usan música choteada, se cámbienle, pero por el otro pues creo que sí me gustó mucho visualmente y musicalmente la banda sonora. Y también la película es como un videojuego. Empiezan como con el nivel 1 y conforme va avanzando la película van como si fueran pasando los diferentes niveles del juego. A mí, mi experiencia fue que primero conocí el documental, no lo terminé, llegué hasta la mitad y efectivamente yo no esperaba esta dramatización. Sí, de por sí el tema era como bastante complicado y tenso, interesante. Lo primero que vi cuando empecé a ver la película fue eso, música, el hype, dramatización musical, close-up a los ojos azules
del encantador actor. Entonces fue así como bastante, no me encantaba, pero efectivamente creo que fue una buena elección y la narración justifica pues este deseo de hacer muchísimo más activa la película. Sí hubo momentos en los que algunas persecuciones me parece que quedaron bastante fuera de lugar, demasiado exageradas, como Y de ciencia además ficción, de se golpes, de da, carros que chocan, muy a la ajá, John Wick, pero que después que terminé de ver el documental y vi un material extra de la película, aparecen los actores principales de la vida real muy contentos de la versión puesta. Entonces, pues prácticamente es una película autorizada por los mismos que vivieron en el lugar y pues eso creo que les da un lugar no es como que estén enojados, ¿no? Que digan, ay, pero ¿por qué dramatizaron esto? Ya lo echaron a perder. No, sino que eran las personas más contentas y felices. Entonces ya también por eso dije, bueno, pues entonces, ok, tenemos las dos versiones que les invitamos a que revisen. La película está en, hay, en Apple, Apple en el TV. sistema de streaming de Apple TV y que pueden desbloquear con una prueba gratis de una semana, que es lo que yo hice, para que pues que ya no podemos tener todos los sistemas de streaming, o bueno, sí habrá quien las pueda tener, pero para mí fue como interesante porque además me dio oportunidad de ver por ahí otras series y pues si tienen curiosidad de solamente abrir, pues funciona de esta manera, pueden hacer una prueba de una semana, ver la película, ver otras cosas más y luego ya si no quieren tenerla. Y puedes hacer una prueba por cada dirección de email que tengas, supongo, ¿no? No lo había pensado. No lo había pensado. Tal Vale. vez, tal vez. Tal vez. Tú, Ricardo, ¿qué tal? ¿Algo más? Que bueno, por ejemplo, en cuestión de tal como tú mencionas, ¿no? Hubo escenas en que sí se exageró un poco, por ejemplo, las persecuciones de autos, hasta incluso ahí te das cuenta perfectamente de que todo es CG, bueno, todo es generado por computadora. Hasta incluso luego hay veces que sí se le van los detalles, ¿no? Por ejemplo, la hay una escena donde hay marchan los soldados de la Unión Soviética y hay tanques. Y luego hay veces, hay pequeños detalles que que inmediatamente te da a entender que todo eso es por computadora, ¿no? Entonces, hay cositas que se les van, pero sí hay otras, por ejemplo, en cuestión de vestuario, ¿no? Por ejemplo, ahí sale este Yamauchi, que fue el CEO de Nintendo pues bueno, casi mucha de la vida de Nintendo como empresa de videojuegos. Y entonces, pues lo ves inmediatamente, si lo ubican perfectamente, inmediatamente lo ven y dicen, ah, mira, es Yamauchi, ¿no? Ajá. Entonces, como que sí escogieron a un actor que pues sí se acercaba muchísimo a la imagen de este personaje, ¿no? Entonces, pues esos pequeños detalles, pues luego a veces pues se alaban muchísimo en esas películas. Sí, y también no solo Yamauchi, sino Howard Lincoln, que era el presidente de Nintendo de América, también está muy bien caracterizado, a diferencia de Hank Rogers. Sí. Y bueno, también creo que casi no hemos hablado de Alexei Pajitnov, que es el programador que crea Tetris, ¿no? Él como vivió toda su vida bajo la cortina de hierro, pues es muy tímido en cuanto a su trato hacia los extranjeros, por cómo normalmente se les trataba, pero vemos que poco a poco va entablando una amistad y va tomando confianza con Hank Rogers y al final pues arriesga todo por él, ¿no? Aunque hay partes donde, o sea, sí se quiere lavar las manos y dejarlo solo, pero en cuanto su amistad va aumentando, pues ya podemos ver ese crecimiento de relación y que tiene un final feliz porque al final puede escapar de ahí y se va a vivir a Estados Unidos y actualmente ahí sigue viviendo, haciendo juegos.
y es el más feliz. Y curiosamente en el documental, cuando verán, y en algunos extractos que hacen de esta parte que yo comentaba, de material extra de la película donde se ven los personajes originales, él va a ser súper abierto. Y él en las primeras grabaciones que tiene con Hank es, ¿qué onda? ¿Cómo están? O sea, como cosa que no pasa en la película. En la película él no, casi hasta la mitad de la película, sino más adelante, él es como súper renuente. Claro. Y en las grabaciones originales él es así, la chispa. Sí, súper interesante. Deben de checarlo porque sí hay una gran diferencia, que son un poquito de las cosas que a mí me llamaban un poquito la atención. Y como hemos ido platicando, es muy interesante para nosotros que nos gustan los videojuegos y la historia y cómo se van abriendo capas y capas que se van relacionando no solamente con pues esta sencillez y maravilla del juego que estarán diciendo que es como una obra de arte, sino cómo se va relacionando con la tecnología misma de las consolas, ¿no? Que viene, sí. Tetris va acompañado de este boom japonés del videojuego del Game Boy, pues ha atravesado las licencias a todos los formatos posibles, habidos y por haber, de los videojuegos. Acaba adquiriendo una relevancia que también impacta en otro tipo de actividades que hasta hoy día nos llegan. Quiero mencionar, por ejemplo, algunas variaciones del videojuego que nos han parecido interesantes revisar, que si yo no hubiera visto lo del documental, no hubiera visto la película y hubiera platicado con ustedes, no hubiera tratado de indagar qué más sabían. Y conforme vas indagando, te vas a encontrar cosas muy interesantes como esta versión de Sand Tetris, que es una versión de Tetris donde las piezas son de arena y conforme van cayendo van deshaciéndose y generando otro tipo de patrón de comportamiento, hasta las opciones que yo no sé también del todo cómo pasan por el lado de los derechos, que son prácticamente, han de tener como ciertas concesiones, pero que tienen algunos giros. Esta idea de las competencias, de estas versiones de multijugadores extremos, con experiencias sonoras y de combos y de como más como de Tetris 99. Que es competencia en línea, o Tetris Effect, que se va más a la experiencia de un solo jugador, pero le agregan muchas gráficas y sonidos ambientales. Muy interesante. Sí, entonces acaba siendo como un tópico ya no solamente de un juego sencillo que todos remembramos, sino empieza a ser una parte fundamental de la narración histórica, el comportamiento de estas industrias, ¿no? De los videojuegos que pues se vuelven como bastante interesantes de abordar. O sea, tan grande es el impacto en el consciente cultural del juego que, o sea, bueno, apenas tiene poco que vi cuáles eran los juegos más vendidos de toda la historia, y pues Tetris está en el número 1. ¿No? Precisamente por lo que tú dices, se ha licenciado el juego tantas veces para muchísimas consolas en diferentes variaciones, que por eso mismo es que pues es el videojuego más vendido, ¿no? Ahora sí que exacto. Yo creo que no hay sistema de juego o bueno, consolas que no tenga alguna versión de algún Tetris, ¿no? Ahorita, por ejemplo, creo que el más reciente es Tetris Effect. Sí. Quiero creer es el más reciente, ¿no? O sea, esto lo pueden encontrar en las consolas actuales, ¿no? En Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series. Sí, hay versión en realidad virtual, que es aún más inmersiva. Sí. ¿Esa cómo funciona? Pues, o sea tienes el tablero de Tetris enfrente, normal, ¿no? Y nada más pues ves como, o sea, va cambiando, pero ves gráficas así moviéndose alrededor, sonido ambiental, o sea, puede ser desde una playa así tranquila, o luego se hace como más el electrónico, tecno, y ves así cosas, o sea, no cambia mucho con el VR, nada más como que te mete más, pero sí es muy relajante, yo creo.
Y para cambiar un poquito, yo creo que ya con esto podríamos cerrar, ¿no? Si hay alguna cosa más que quieran añadir. Las variaciones muy, vamos a decir, muy extremas, por así decirlo, de las versiones de Tetris, que no son ya como tal Tetris, pero así que se hicieron con base en las reglas de Tetris, ¿no? Como por ejemplo Doctor Mario, de Street Fighter que se llama, ¿cómo se llama? Creo que Pocket Fighter. Puzzle Fighter. Puzzle Fighter, ajá, Puzzle Fighter, que pues, o sea, no son Tetris, pero, o sea, muchas personas lo ven y podrían decir, bueno, pues es que eso es Tetris para mí, no sé, se ve como Tetris. ¿No? Que pues sí, es como... ¿Ustedes considerarían Candy Crush como un Tetris? ¿O ya es una evolución muy lejana? No, yo sí pensaría que es un tipo de esto de puzzle. Es... O sea, yo diría que, ajá, pero más como... Da el gatazo, da el aire. Ajá, como es más como que tomó elementos de Tetris, ¿no? Para crearlo. Porque, o sea, lo que pasa con Candy Crush es que ya tienes las piezas ahí, ¿no? En la pantalla, ya nada más tú lo que haces es alinearlas. Sí, yo creo que el eslabón entre Tetris y Candy Crush es Puyo Puyo o Columns, que era la versión de Sega con gemitas de color. Oh, no me acordaba de esa versión. Sí, yo creo que lo que acerca aquí a estas dinámicas, si bien no es el movimiento de las fichas, es que hay fichas que al unirse eliminan líneas, ¿no? Sí. Yo creo que ese sería como el paradigma del gatazo que se da entre estos juegos. Sí. Tetris lo hace espacialmente y los otros son juntando colores. Ajá, sí, yo pensaría. Muy bien. Y para unirlo con el siguiente tema, pues cero presencia de Tetris en Gamergy. Ahora que pero borradísimo. Igual sería algo que también podríamos en algún momento tratar de pensar y de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no hay? Y por qué, cómo nos hubiera podido interesar verlos. Va a ser algo interesante que vamos a poder platicar acerca de la experiencia que tuvimos en el Gamergy, pero les vamos a platicar un poquito al respecto. ¿Eres gamer? No te pierdas esto. Este 25, 26 y 27 de agosto se llevará a cabo el evento Gamergy en Expo Santa Fe, Ciudad de México. Por segunda ocasión nos visitaron el año pasado. Bajo el patrocinio de Twitch, Amazon, Coca-Cola, Telcel, Heineken, entre otros muchos, apuestan a un ecosistema de múltiples experiencias. Un evento bastante esperado por los amantes de los videojuegos. Además, el evento incluirá una de sus atracciones más destacadas: la final presencial de la LLA Clausura 2023, presentada por Riot, que tendrá lugar el sábado 26. Este año la fiesta será aún mayor, ya que se celebran los 10 años de competiciones de League of Legends en Latinoamérica, y los fanáticos podrán festejar junto al campeón de la LLA, quien los representará en el Worlds 2023. Queremos agradecer a Gamergy por invitarnos a cubrir el evento. Nos estaremos viendo por ahí. Ojalá puedas asistir. También estamos esperando hacer alguna que otra transmisión por allá en vivo. Antes que nada queremos darle un agradecimiento a Gamergy por invitarnos como parte de este proyecto de Cinema Gaming a cubrir el evento y estar platicando sobre lo que pasó en esta segunda presencia de Gamergy en México. Esta iniciativa que nos acompaña desde España es de estos intentos por traer a diferentes partes del mundo eventos que conjuntan el interés de los videojuegos con el interés de pues las experiencias, los eSports, el streaming. Exacto, que en México tenemos pocas. En realidad es una gran tradición, por ejemplo, en el mercado norteamericano, donde pululan, ¿no?, las convenciones de streaming y videojuegos. Y en México son pocas las oportunidades que tenemos. Así que pues vemos bien estos acercamientos para, pues entre más competencia y más presencia hay, pues permiten como traer otro tipo de experiencia. Se llevó a cabo la final de League of Legends para la representación de Latinoamérica, con la cual la van a competir a nivel mundial, entre otro tipo de eventos de competencias, entre ellos Valorant y
¿Qué otro estuvo? Rocket League, Marvel Snap. Fall Guys, hubo un torneo ahí. Sí, sencillito, pero se ganaban cosas muy padres los ganadores. Hubo uno de Mortal Kombat 1 y yo gané. Bueno, les vamos a platicar de todo esto y más. Quédense un poquito más, pero eso, les queremos agradecer a que nos hayan invitado a ver y experimentar, y les vamos a enseñar algunas imágenes y de lo que estuvimos viviendo por ahí. Y pues primero que estaba hasta casa de súper lejos, ¿no? Estábamos platicando cuando íbamos para allá que las dinámicas de estos eventos en México encuentran en Santa Fe un lugar al parecer como viable para realizar estos eventos, pero que hacen que a la gente pues le cueste un poquito de trabajo llegar hasta allá, ¿no? O sea, no es que esté lejos, pero está muy mal comunicado Santa Fe, y ya sea en coche o en transporte público te tardas demasiado, hay demasiado tráfico. Pero esto se va a solucionar ya que esté el tren. Entonces, con que llegues a Metro Observatorio, ¡pum! O sea que para la tercera edición, que ya esperamos, seguramente si ya terminan el tren, sí, llegaremos rapidísimo. O sea, ¿crees que en un año ya esté? Se supone, pero no sé. Okay. O quién sabe, igual y puede pasar que cambien de sede. Porque, bueno, no sé, por ejemplo, el año pasado si también fue en Santa Fe. No sé. Sí, que luego a veces lo que pasa es eso, ¿no? Como dicen, no, pues es que no hay muchísima comunicación y no hay no viene mucha gente acá, entonces vamos a trasladarlo a otro lugar. Que casi por lo regular siempre terminan en el centro Banamex, ¿no? Ahí es como, ahí siempre van a dar casi todos los eventos. Que bueno, ese ya está un poquito más comunicado ahí. Como estarán viendo en las imágenes, abarrotado con muchísima gente, como muy bien dispuesto, con muchísima oferta de stands, de videojuegos, nos tenían llenos de golosinas y bebidas y papitas y palomitas. Por eso no pararon. Fue un chatarrerío de comida ahí. Heineken presentó su cerveza cero, fomentando esta idea de diversión y seguridad, y la juntaron un poquito con Fórmula 1, ¿no? Sí, había muchos demos de su juego de Fórmula 1 con un monitor panorámico muy largo. Creo que exageraron, como que hubieran puesto más variedad de demos. Pero bueno, era parte de la apuesta y nos dieron eso, y Coca-Colas también, sabor sudor de campeón de League of Legends. Está muy bueno ese sabor, mejor que el que habían hecho de Rosalía. Y estaba muy rica esa Coca-Cola. Ay, para que la prueben, edición limitada, entonces no sé si pueda estar tan a la mano, pero... Y además también la bebida energética, esta que estaban promocionando. La mexicana. 100% mexicana, ¿no? Shock, XOC. Que estaba muy sabrosa. Con cafeína. Sí, cierto. Pero más bien era un refresco nada más con cafeína. Ajá, sí, cierto, no era bebida energética. Y Crunch pero también. Estaba muy sabroso. Ibero también, a todos ellos los saludamos. Cinemex, que estaba regalando palomitas. ¿Las palomitas eran de Cinemex? Pues sí, sí, es que el cartoncito en el que te los daba. O sea, no había un booth de Cinemex, pero la máquina de palomitas y el envase decían Cinemex. Ok, entonces ahora, ¿qué les parece si cada quien cuenta de al menos de 2 lugares o spots que les haya llamado la atención? Yo hablaría, por ejemplo, de este simulador de autos de carrera, en el cual pues que te fue muy bien, ¿no? Perdí, pero fue muy interesante, bastante inmersivo. Mi queja ahí sería que bastante impresionante tener monitores muy grandes, pero pues sí, para el tipo de exhibición y del momento en el cual se vio, o sea, en el que lo probé, pues imposible ponerle atención a todo, entonces era así demasiado
me saturaba demasiado, pero bastante inmersivo. Yo creo que eso rescataría. Sí, yo soy fan de ese tipo de actividades inmersivas. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención fue, obviamente, batallas de dibujos. Entonces habían ahí como unas tabletas y estaban ahí haciendo unos match entre personas. El dibujo no falta, me parece. Eso me parece bueno. Esas eran las dos que yo ahorita podría mencionar. Y bueno, una tercera. Me llamó mucho la atención y me agradó mucho presenciar algunas batallas de Valorant. Unas... ¿cómo se llama? Era un torneo ya grande, ¿no? Ajá, con las pantallas y la gente. Y pues me gustó. Narradores. Los comentaristas. Sí. Bastante interesante. Es lo más cercano a la experiencia que yo tengo como del análisis de fútbol. O sea, de este tipo de narraciones de juegos, ¿no? Donde sí es muy interesante que para las personas que no conocen, pues se pueden perder. Y si tú más o menos conoces las reglas y todo el rollo, los detalles y los momentos y las fracciones donde suceden las cosas, sí acaban siendo como emocionantes. Muy, muy interesante esa experiencia. Mario, cuéntanos de cuáles fueron tus dos impresiones al menos. Puede haber más, pero ahorita vámonos por partes. Sí, bueno, yo sé que este evento está enfocado a esports y competencias, pero lo que a mí me interesa más en estos eventos es como demos de juegos que no han salido. Yo creí que ibas a decir la comida. También ese es el segundo punto. Los helados Nestlé. No, pero siempre había tenido esta idea del E3 y todo eso, ¿no? O sea, son como más impactantes en mi vida que los eventos de esports. Entonces E3 se caracteriza por ser anuncios de juegos nuevos y demos de juegos que faltan meses por salir. Y el único que hubo aquí, bueno, que alcanzamos a ver fue el de Mortal Kombat 1, que bueno, falta menos de un mes para que salga. Creo que es el 19 de septiembre. Pero había un demo del la siguiente versión de Mortal Kombat. Y creo que sí, o sea, no cambia mucho la fórmula. No sé a ustedes qué les parece. Tuvimos la primicia. Pero bueno, Rodrigo, tú no eres tan experto en Mortal Kombat porque ni sabías que la defensa es con un botón en vez de atrás. Pero sí, o sea, es precisamente ese modo de juego, pues no cambió nada. Creo que lo único que cambia es que ahora tienes un ayudante, ¿no? Que le llaman Cameo. Y que para este demo eran Sonya Blade, Jax, Kano y otros que no recuerdo. ¿Cómo se llama? El de lentes, el actor. Johnny Cage. Ajá. Pero sí, yo creo que esta nueva versión de Mortal Kombat 1, que es como un reboot, por eso, o sea, el anterior era el 11 y en vez de ser 12, se regresó el reloj al 1. O sea, el reloj se saltó del 12 y se pasó al 1. Y creo que va a ser una versión muy interesante. Promete varios invitados especiales muy interesantes, como Peacemaker, Omni-Man de la serie Invisible y Homelander de The Boys, esta serie de Amazon Prime. Y igual no tienen como que el reconocimiento que los invitados que había en otras versiones, ¿no? Como Robocop, Jason, Predator, pero son personajes muy fuertes y muy violentos. Entonces yo creo que quedan muy bien para Mortal Kombat. Y lo segundo que también me gustó mucho, como ya lo habías dicho, fue la comida. Hubo ahí varias promociones de Crunch, de Paletas Vero, donde si subías tu foto a redes sociales te daban tu paquete tu combo de helados. Sí, era una paleta helada, otro como helado de Crunch y varios chocolatitos. Y la comida que vendían en ese evento también no estaba mal. Pedí una ensalada y no era muy cara y tenía mucho pollito, queso. Entonces sí me fue satisfecho por el lado de la comida. Yo también disfruté mucho esa parte de las bebidas. O sea, pueden bebidas energéticas, cerveza, refresco. Está estuvo bastante bien. Sí.
Eso sí. Sí. ¿Tú, Ricardo? Y esos son mis 2 puntos. Uh-huh. Bueno, sí, bueno, por un lado, sí a mí me gustó mucho que bueno, al menos hubiera una presencia de un juego que estaba próximo a salir, ¿no? Que era Mortal Kombat 1, porque, bueno, todos estos eventos, pues en parte sí son derivados de aquellos que eran enfocados exclusivamente nada más en videojuegos, ¿no? Como por ejemplo el E3, aquí en México que se hacía antes el EGS, ¿no? Que era pues, más o menos como el equivalente al E3. No venían venían las compañías bueno, estudios de videojuegos a mostrar sus demos al público. Hacías tu fila y podías probar 5 minutos del juego, hasta 10 minutos. Entonces, ya posteriormente cuando prolificó mucho toda la escena de streaming, ¿no? Y los youtubers y PC Gamer creció muchísimo más, pues ya entonces empezaron a surgir estos eventos, ¿no? Tal como es el de Gamergy, pero bueno, sí me gustó de que, bueno, al menos hubiera nada más, que fuera la presencia nada más de un juego, que fue Mortal Kombat 1, me gustó mucho. Eso y también pues la presencia de PC Gaming. O sea, por ejemplo, yo no soy muy, yo no estoy dentro, yo no estoy ávido a lo que es el gaming en computadora, pero yo siento que para una persona muy prolífica en este ámbito sí le interesaría muchísimo eventos como estos, ¿no? Porque podías probar laptops gamers ahí que estaban corriendo juegos, podías acercarte a los booths no me acuerdo, había como una tienda donde vendían productos, ¿no? Vendían tarjetas gráficas, mouse, teclado específicamente para gamers. Entonces, pues una persona que le encanta muchísimo el PC gaming, yo creo que pues le ha de encantar muchísimo este tipo de eventos y pues eso es algo que pues se disfruta ver, ¿no? Muy bien, pues yo en serio les quiero mandar una gran felicitación a toda la organización, porque desde que nos invitaron a la conferencia de prensa para anunciar el evento, siempre nos trataron súper bien, se coordinaron un montón, un gran evento que tuvo muy buena salida. Incluso ayer me llegó el correo igual de la parte de prensa, donde informaban las estadísticas del evento, de cuántas personas habían asistido, de quiénes fueron los que ganaron. Entonces esa parte al final se las voy a compartir para que vean un poquito, como a manera de créditos, vean esa parte de los resultados, de los cuales nos tardaríamos mucho de aquí a decirlo, pero sí les quiero mandar un gran saludo a toda la organización, con las personas con las que tuve contacto, siempre interesadas en cualquier duda que tuviéramos o ver de que la estuviéramos pasando muy bien. Así que les agradezco mucho. Se vio muchísimo las ganas de atender a toda la gente que tuvieran una experiencia, no solamente como gamers, sino también trataban de integrar pues diferentes generaciones y diferentes intereses, entre ellos la comunidad universitaria, también muy latente, muy de la mano de estos eventos. Entonces hubo una parte inicial donde hubieron conferencias privadas para áreas de universidades, que creo que eso va a significar mucho para los siguientes eventos, porque pues están convocando a estas áreas especializadas y en formación que está saliendo en la parte de pues sí, de las áreas universitarias. Y finalmente yo quisiera hacer una pequeña mención del videojuego que sacó Amazon Prime, que era una parte de los líderes de Amazon Music, perdón, una parte de las personas integradas. Yo estaba muy interesado de ver la salida de este videojuego con formato como de Guitar Hero. Yo la verdad quedé un poquito, pues no, o sea, como que a la espera de qué es lo que iba a pasar, porque todavía está como que el desarrollo del juego no estaba como bien del todo explicado. Entonces batallamos un poquito con la jugabilidad, pero aplaudo este tipo de iniciativas de juegos relacionados con música y que pues estas áreas como Amazon Music, pues apostándole. Entonces vamos a ver o sea, lo sentí como muy buena intención,
pero como que no quedó muy claro todavía dónde iba a salir. Les vamos a pasar unos videitos de lo que estuvimos viendo, pero sí es algo que también quería comentarles. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieran comentar? Si no, bueno, nos vamos a ir despidiendo también. O sea, si quieren comentar algo y luego ya nos vamos despidiendo. Bueno, nada más de que, bueno, hay un evento ahorita que se está llevando en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que es exclusivamente de anime y filosofía. El día, bueno, ya comenzó desde la semana pasada lo que es cine debate de anime y filosofía, organizado por el Cineclub de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y mañana toca la película de Akira. Justamente se va a llevar a cabo en el Foro Experimental José Luis Ibáñez, que es en el anexo de la facultad, y va a ser a la 1 de la tarde, bueno, a las 13 horas, por si están interesados en asistir, proyectan la película y después hacen un conversatorio respecto a la película. Entonces, ahí vamos a estar. Bueno, no sé, Rodrigo, tú sí ya me confirmaste, ¿no? De que mañana ahí vas a poder estar. No sé tú, Mario. Es que sí tengo unas cosas del trabajo. Va a haber varias, ¿no? O sea, pero creo que va a haber varias. Pero no se transmite por algún... creo que no sé si el conversatorio se transmite, pero pues sí, la película pues no pueden. No, sí, el conversatorio. Sí, la película la puedo ver donde sea. Ajá, pero bueno, ahorita van en la segunda película. La primera fue Náusica y van a ser varias. Todavía falta Ghost in the Shell, falta Tokyo Godfathers, Mean Game, Paprika, ¿no? Entonces todavía a lo largo de todo el mes de septiembre se van a estar proyectando los viernes y los lunes. Entonces les vamos a compartir sí, oye, muy interesante. Todos los datos para ver si nos podemos dar una vuelta, y yo creo que si tenemos oportunidad de asistir al menos alguna nosotros, les daremos también podríamos hacer como un programa al respecto para platicar, porque está muy interesante este tipo de reflexionar profundamente desde otras disciplinas estos materiales que vemos de algún modo como de entretenimiento general, que acaban siendo también pues dispositivos de conocimiento, de reflexión, de aprendizaje, muchísimo que extraer de estas manifestaciones artísticas, culturales y de entretenimiento también. Exacto. Bien, pues ¿algo más que quieras añadir, Mario? No, yo ya no, me despido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Pues bienvenido gracias, al equipo de Cinema Gaming, que es la nueva adquisición del equipo. Y pues recuerden darle like, suscribirse, dejar sus comentarios, todo eso nos ayuda. Les invitamos a ver la otra variedad que tenemos en el proyecto en esta área de Joet Dibuja. También tenemos el Rastro 2.0. Yo estoy haciendo también streamings en la plataforma de Twitch de dibujo. Entonces es un proyecto que está pensando hacer comunidad desde muchas áreas y desde muchos modos de ver. Pues yo me despido, hasta luego, y Ricardo también se va a despedir. Hasta luego. Bye bye. Bye.